Hola, ¿cómo están? Apreciados estudiantes, hoy vamos a trabajar un poco sobre conceptos básicos de contabilidad de costos. Entonces, vamos a iniciar con un ejercicio relacionado con costos fijos y costos variables. Digamos que esta es la parte básica de la contabilidad de costos, aunque pues hay muchas más variables para analizar, pero en este video nos vamos a centrar sobre todo en diferenciar los costos fijos de los costos variables y obviamente también los costos mixtos. Muy bien, vamos entonces a continuar. Primero, pues vamos a tener presente que la contabilidad de costos nos permite identificar, organizar, sistematizar la información relacionada con la producción de bienes y servicios con el fin de contribuir con una buena toma de decisiones, es decir, esta contabilidad nos permite organizar la información que tenemos nosotros en nuestra empresa relacionada con con la producción de bienes y servicios. Entonces necesitamos organizar, por ejemplo, lo relacionado con materiales, relacionado con mano de obra y lo relacionado con costos indirectos de fabricación. Muy bien, es una herramienta muy importante que nos permite también optimizar recursos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a una buena toma de decisiones. Muy bien. Ahora, los costos tienen varias clasificaciones. Nosotros vamos a centrarnos en esta que se refiere a los costos fijos, costos variables y costos mixtos. Los costos fijos son aquellos que no cambian proporcionalmente con el nivel de actividad. Es decir, que si producimos 100 unidades o 150, vamos a pagar el mismo valor en costos fijos. ¿Sí? Aquí hay que tener presente que también eso depende de un rango relevante. Los costos fijos no quiere decir que van a ser fijos por toda la vida de la empresa. ¿Por qué? Porque ese rango relevante puede ser, por ejemplo, el tiempo. Entonces, si estamos hablando del arrendamiento de la fábrica, esa fábrica nosotros tenemos que pagar 500.000 pesos de arrendamiento mensual. Si nosotros fabricamos 100 unidades o 150, vamos a tener que pagar los mismos 500.000. Es decir, eso no va a cambiar, pero en un año. ¿Por qué? Porque el año siguiente lo más seguro es que el arrendamiento va a cambiar, porque va a aumentar. ¿Sí? Entonces, por eso son fijos durante un rango de relevante que puede ser o el tiempo o la capacidad instalada. Si nosotros tenemos ahora unos costos fijos de acuerdo a la capacidad que tenemos instalada en nuestra planta de producción y ampliamos esa planta, pues nuestros costos fijos van a cambiar también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los costos variables son aquellos que cambian con el nivel de actividad. Estos se dan por unidad porque para saber o para conocer su total debemos multiplicarlo por el número de unidades. ¿Sí? Entonces, estos dependen de la cantidad de unidades que nosotros vamos a fabricar. Un ejemplo, la tela. Si nosotros fabricamos camisas, pues al fabricar una sola camisa necesitamos, por decir algo, 1 metro de tela, pero si vamos a fabricar 100 camisas, este costo de material va a aumentar porque vamos a necesitar 100 metros de tela. ¿Sí? Entonces los variables cambian con el nivel de producción. Muy bien, aquí hay dos aspectos importantes a tener en cuenta y son los siguientes. Los costos fijos en el total son fijos, pero si nosotros los calculamos por unidad, ellos cambian, ¿sí? Ahora, los costos variables son variables en el total, pero si los vamos a analizar por unidad, vamos a ver que son constantes. Entonces, ahora vamos a mirar un ejercicio para comprender mejor este concepto.
Costos mixtos, pues son aquellos que tienen componente fijo y componente variable. Muy bien. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Con este ejercicio ponemos en práctica lo relacionado a los costos fijos y a los costos variables. Muy bien, entonces tenemos un nivel de actividad, es decir, cuántas unidades vamos a producir, y aquí tenemos 6.400, 7.200 y 8.360. Entonces miremos qué pasa con los costos. Cuando hablamos de costos totales, recuerden los conceptos que vimos ahora, costos totales, entonces los fijos, recuerden que dijimos que son fijos en su total, es decir, que si fabricamos 6.400 unidades, pagamos en total 4.620.000. Y si fabricamos 7.200 unidades, pues vamos a pagar los mismos 4.620.000. Igual pasa si fabricamos 8.300 unidades. Entonces, miremoslo aquí. Muy bien, para llenar entonces esta tabla. Entonces, muy bien, vamos a hacerlo. Para 6.400 unidades, 4.620.000. Para 7.200 unidades van a ser los mismos 4.620.000 porque los fijos son fijos en su total, total de producción. Muy bien, y lo mismo para 8.360 unidades. Ahora, los variables, recordemos que de acuerdo a la definición nos dice que son variables en el total, es decir, que van a cambiar cuando son 7.200 unidades y van a cambiar también cuando son 8.360 unidades. Pero también recordemos que por unidad son constantes o fijos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero calcularlo por unidad. Entonces, vamos a buscar el unitario. Miren aquí, costos unitarios, variable. Entonces, vamos a mirar cuánto nos cuesta una unidad de este costo. Entonces vamos a dividir ese costo variable total, lo vamos a dividir entre el número de unidades. Y nos da 420. Recordemos que por unidad este costo variable es el mismo, no cambia. ¿Por qué? Volvemos al mismo ejemplo de la camisa. Si yo necesito 1 metro de tela para una camisa, así produzca 100.000 camisas, voy a necesitar el mismo metro de tela, ¿sí? Entonces, es constante, fijo por unidad. Quiere decir que para estas unidades y para estas, una sola unidad me va a costar los mismos 420 pesos. Entonces, vamos a pasar estos 420 pesos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como ya tenemos el unitario, recuerden que el costo variable siempre se expresa por unidad. Entonces, como ya tenemos el variable unitario, ahora sí podemos calcular el total, ¿sí? El total para esta producción de 6.400 es de 2.688.000. Para 7.200 unidades, ¿de cuánto será? Pues tomamos las 7.200 unidades y las multiplicamos por su costo variable unitario, ¿sí? Y nos da 3.024.000. Ahora, para 8.360 unidades va a cambiar. Recuerden que los costos variables cambian en su total. Lo multiplicamos por el unitario y nos arroja un valor de 3.511.200. Miren, ya tenemos los totales. Ahora continuamos con los unitarios. Entonces, en los unitarios tenemos fijo, vamos a ampliar esta aquí para verlo mejor. Entonces,
Recuerden que los fijos son fijos en el total, no importa si fabricamos 6.400 u 8.360, vamos a pagar los mismos costos fijos porque están dentro del rango relevante. Es decir, la capacidad de producción es hasta aquí, no hay problema, no está cambiando, ni la capacidad ni el tiempo. Muy bien, entonces, pero también recordemos que por unidad cambian, son variables. Vamos a mirar. 4.620.000 dividido 6.400 unidades nos arroja un valor de 722 pesos. E igual lo vamos a traer, perdón, muy bien, lo vamos a traer para los otros dos. Y miren, nos cambia por unidad. Estos son los costos por unidad. Y aquí pues totalizamos, ¿cierto? La suma de estos dos, ¿no? Que se me convierte en un costo mixto porque tiene componente variable y componente fijo. Muy bien. De esta manera tenemos costo unitario y costos fijos. Ahora aquí podemos calcular el total también. Muy bien. ¿Sí? De esta manera podemos trabajar o vamos identificando los costos fijos y los costos variables para poder trabajar punto de equilibrio, apalancamiento operativo y financiero y una serie de herramientas que tienen los costos que nos permiten una buena toma de decisiones. Muy bien. Ahora vamos entonces a la siguiente diapositiva. Mírenlo aquí, aquí está la misma solución del ejercicio. Ya tienen la explicación. Espero que les haya quedado claro y que sea de gran utilidad para ustedes y nos vemos en un próximo video.